Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 y les vamos a hablar sobre las partículas elementales. Objetivos: conocer el concepto de las partículas elementales, entender la característica de cada elemento, establecer el número de partículas atómicas, hadrones, leptones, mesones, neutrinos. Partículas elementales. Dalton estableció su teoría atómica de la materia, en la que consideraba el átomo como el último constituyente de cualquier sustancia. En 1997, Thomson descubrió el electrón, partícula con carga negativa, en sus investigaciones sobre los rayos catódicos. Tras el modelo nuclear de Rutherford, se evidenció la existencia del protón como componente del núcleo y con la misma carga que el electrón, pero de signo positivo. En 1932 se confirmó la existencia del neutrón, sin carga eléctrica, como constituyente del núcleo. Las investigaciones de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico le llevó a demostrar la existencia de una partícula sin masa y sin carga llamada fotón. El positrón o antielectrón es una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga positiva, y fue descubierto por Carl Anderson. El neutrino es una partícula descubierta por Segre y Chamberian en 1956. El mesón, partícula descubierta en 1935, se utilizó para explicar las fuerzas que mantienen unidos a los protones y neutrones en el núcleo. Actualmente se denominan pión. El muón es una partícula descubierta en la radiación cósmica en 1937. Los científicos han desarrollado una teoría llamada el modelo estándar, que explica las diferentes moléculas y sus complejas interacciones con solo 6 quarks, 6 leptones. Las partículas subatómicas de las cuales se sabe su existencia son el fermión, neutrino, hadrón, leptón y mesón. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las clasificaciones de las partículas elementales. Se clasifican entendiendo en dos criterios: según el valor del spin, que serían bosones y fermiones; según la estructura, leptones y hadrones. Los bosones y los fermiones, bosones, son partículas con spin entero, por lo que no se les puede ampliar el principio de expulsión de Pauli. En consecuencia, puede hacer muchos bosones en un sistema en el mismo estado cuántico. El fotón, cuyo spin es igual a 0, es un bosón. Los fermiones son partículas con spin semientero, con S igual a 1 medio y 3 medios, por lo que siguen al principio de expulsión de Pauli. En un sistema no se puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico. El electrón, el protón y el neutrón son fermiones. Los leptones y sus características. Leptones. Los leptones son fermiones que carecen de estructura interna, es decir, son partículas auténticamente elementales. Hay 6 leptones. El E negativo y los neutrinos son partículas estables. El U negativo y el D negativo son de vida media corta. Como podemos ver ahí en el cuadro, tenemos las características de los leptones según el nombre, el símbolo, la masa, la carga, el spin y la antipartícula. Como podemos ver en el nombre, tenemos algunos elementos que son el electrón, el muón, el tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino taúnico. Los hadrones y sus características. Los hadrones tienen estructura interna, es decir, no son en realidad partículas elementales y pueden desintegrarse dando como producto otras partículas. Los hadrones se clasifican en mesones, que tienen spin entero, y bariones, que tienen spin semientero. Ahí tenemos algunas características de algunos hadrones: el nombre, el símbolo, la masa, la carga, el spin y la antipartícula. Los bariones se constituyen también de protón, neutrón y partícula lambda. Los mesones, que tienen pión negativo, pión cero y peón negativo. Aplicación del cálculo de las entidades de una partícula. Ahí como podemos ver, tenemos un ejemplo de un ejercicio que dice: determina el spin de carga eléctrica
el número leptónico y el número bariónico de la partícula K elevada a 0, que se obtendrá y que se desintegra en un pión positivo, un electrón y un antineutrino eléctrico. La pregunta que nos hace ahí, ¿qué tipo de partícula es? Como podemos ver ahí, tenemos el procedimiento. A continuación, mi compañero. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Nosotros les vamos a indicar sobre la composición de los neutrones, protones y piones. Como ven, nosotros tenemos aquí lo que es el protón, el neutrón y el pión, ¿sí? Nos dice que los bariones están formados por 3 quarks, que es el potrón es del barión UD y el neutrón es del barión UDD. Los mesones están formados por un quark y un antiquark. El pión está formado por el quark U y el antiquark K. Las partículas de interacciones. Según la teoría cuántica de campos, cuando dos partículas interaccionan, intercambian una tercera partícula. Esta partícula mediadora es la que origina la interacción que actúa entre las dos partículas materiales. La idea de que una fuerza debe transmitirse a través de una partícula intermediaria fue la que impulsó a Hideki Yukawa en 1934 a suponer la existencia de una partícula, que es el pión, que explicará las fuerzas entre los nucleones. El fotón es la partícula intermediaria de la interacción electromagnética. La fuerza entre dos partículas con carga eléctrica se produce por un intercambio de fotones entre ellas. Los bosones vectoriales, como tenemos en la imagen, son intermediarios. Son los mediadores de las fuerzas nuclear débil, que fueron predichos con anterioridad y detectados en el laboratorio por primera vez en 1983. Aquí tenemos una tabla de clasificación de los quarks, que nos dice que las partículas elementales, aquellas que carecen de estructura interna, leptones y quarks, pueden agruparse así. Tenemos las primeras familias de quarks y leptones, la que tenemos los electrones, los teutones y los muones. La segunda familia y la tercera familia igual de lo que son teutones. Entre cargas eléctricas tenemos las interacciones que les afectan, sí, que tenemos que unas son fuertes, electromagnéticas, débiles y gravitatorias. Cada una de las 12 partículas elementales incluidas en la tabla anterior tienen su correspondiente antipartícula. Entre las conclusiones que nosotros obtenemos de nuestro grupo, indicamos que las partículas sirven para aumentar el máximo de velocidad de las partículas cargadas de cierta energía con el propósito de bombear a un blanco y provocar reacciones nucleares. Los nombres y descripciones son una pequeña parte de cualquier teoría física, por lo que debe enfocarse su atención hacia los conceptos y procesos, en lugar de memorizar listas de nombres y masas de partículas. El tiempo que demora una partícula en describir una semicircunferencia no depende del radio de la órbita, y las partículas, tanto lineales como circulares, han demostrado tener diferentes avances en el campo de la medicina. Eso es todo, compañero, en lo que les podemos indicar sobre nuestra exposición. Muchas gracias.